¿Estamos en el aire? ¿O estamos en la tierra? Que Dios me lo bendiga a todos mis hermanos. Mi nombre es Rafael Espacia, para los que no lo sabían ya lo saben, y represento la Fundación por el Espíritu Santo Evangelista porque Dios así lo quiso, no por el hombre. Y traigo la palabra de Dios porque Dios me toca con algo que le dicen, se llama el Espíritu Santo. No le dicen, pero se llama el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Cuando Él me toca, me hace traer la palabra. Gloria a Dios. Tanto así como esta agua que fluye por esta llave. Así como fluye esa agua, así fluirá la palabra en este día. Así que prepárate, quédate en tus asientos y deleítate con esta palabra que te va a tocar. Para comenzar, mis hermanos, ya claro, este es otro nivel que estamos ahora. Esto es lo que se le llama otro nivel. Ustedes han visto, para los que han seguido nuestro programa, esto es lo que le llamábamos nivel 1. Ahora estamos en el nivel 2. Nivel 2 es donde vamos con las cosas más profundas, más fuertes, y vamos a escalar a otro nivel. Si no lo comprenden, lo van a comprender con el transcurso de estos próximos videos, comenzando desde este video. Amén. Sígueme. Entonces vayamos, hermanos, al Viejo Testamento, al libro de Números, el cual fue escrito por Moisés, o mejor dicho, la palabra le fue dada a Moisés. Pero en este caso, entonces iremos al capítulo 14 y estaremos leyendo del versículo 1 al versículo tal vez 8. Amén. Entonces recuerden siempre, antes de leer la Biblia, decir siempre en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es una forma de reprender y de impedir que el enemigo meta pensamientos malignos a la interpretación de la Biblia. Amén. Es muy importante hacerlo. Es algo de un nivel es algo espiritual, por lo cual eso quiebra, evita que vengan interpretaciones erróneas, totalmente alejadas de lo que es o es en sí la palabra de Dios. Amén. Entonces, por eso es que tenemos tantas religiones, tantas confusiones, porque esas personas nunca supieron de muchas cosas que debieron de haber sabido antes de acercarse a lo que se llama la Biblia. Ahora mismo tengo la Biblia digital, debido a que ustedes saben, siempre estoy moviéndome y esto, pero la palabra queda la misma palabra. Amén. Por lo menos me encargo siempre de asesorarme de que sea correcta. Amén. Y el Espíritu Santo hace lo demás. ¿Ok? Entonces, sin más preámbulos, el libro de Números, Viejo Testamento, capítulo 14, del versículo 1 al 8. Amén y amén. La palabra se vuelve y reitero, se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel. Les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro: Desígnenos un capitán y volvamos a Egipto. Entonces Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefoné, que eran los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo: la tierra por donde pasamos para conocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Señor, te damos las gracias por estas palabras.
Sabemos que estas palabras nos traerán el discernimiento correcto y necesario, de acuerdo al Espíritu Santo, que nosotros necesitamos saber para alimentar nuestra vida espiritual. Gracias, Señor, por estas palabras. Mis hermanos, el tema de hoy se llama mi proceso. ¿Cuál proceso? ¿Qué sucede? Nosotros sabemos que el pueblo de Israel estaba pasando por una etapa que duró 400 años de esclavitud, más 30 años, escúchame bien, más 30 años de retraso en lo que se trataba la liberación de ellos, que Dios mismo había dicho, se quedarán sufriendo, se quedarán por 400 años, pero se prolongó por 430 años. De eso yo hablo en otros videos, para los que siguen lo que se ha vuelto una colección de videos con la palabra de Dios que hasta ahora Dios me ha dado para hacer. Amén. Entonces, ¿qué sucede? Ellos pasaron el proceso, fueron liberados, fueron sacados, ellos eran esclavos, fueron sacados de la tierra de Egipto y fueron tomados al desierto. Ahora, ¿qué sucede? Por el desierto solo estaban de paso porque iban a llegar a la prometida tierra vía a Abraham, que Jehová les prometió, vía a Moisés, que a Abraham le prometió, que era la tierra que fluye leche y miel. Déjame ver. Sí, entonces, ¿qué sucede? En el proceso, en ese viaje, ellos fueron procesados. Escucha bien, porque aquí que la voy a bajar. Amén. Ellos fueron procesados. Cuando fueron procesados, sucede que al ser en el proceso, ellos se quemaron en el proceso. Ellos se quemaron en la prueba. ¿Cómo así? Bueno, sucede que es como una escuela. Es como un curso que tú vas a tomar en una universidad o en una escuela normal, ¿no? Ese es el ejemplo que le tengo ahora que Dios me puso. Gloria a Dios. Cuando tú vas a una escuela, tú vas a pasar de nivel de curso. Entonces, tú tienes unos exámenes. A la vez esos son pruebas. Entre comillas son pruebas, son exámenes. Entonces, esos exámenes son los que normalmente comprueban si tú estás listo o no para pasar al próximo nivel. Escúchame bien, que aquí que la voy a bajar. Es para ver si tú vas a pasar al próximo nivel, si tú estás listo, si tú estás preparado. Porque si tú no estás preparado, entonces te vas a quedar en el mismo curso donde tú estás o en el mismo escalón. Es como decir del nivel A pasar al B. Pero estás preparado, estás listo. Entonces ahí es donde viene una prueba, viene un proceso. Escucha bien, eso es un proceso. La palabra proceso, ¿qué es la palabra proceso? La palabra proceso significa que es algo que por lo que tú estás siendo probado. Es una cosa por la que tú estás siendo procesado. Comprende bien. Compréndeme bien. ¿Ok? Ok. Ahora una cosa. Yo he visto hermanos, conozco hermanos, sé de hermanos, y para ponerlo más grave todavía el caso, yo me he dado cuenta. Yo solo tengo 3 años que acepté a Cristo Jesús y el Espíritu Santo fue que me buscó y me tocó. Parte de mi testimonio que te voy a dar para que tengas una idea. Gloria a Dios. 2 años que el Espíritu Santo fuertemente empezó a tratar conmigo, donde me guió, donde me dijo que uno de mis destinos, que uno de mis llamados es predicar el Evangelio. Donde me dijo, lo vas a predicar de una forma totalmente diferente, te mantendrás firme, real a la palabra y también aparte de eso vivir la palabra. Eso es un proceso en el cual estoy pasando, pues yo lo que digo, lo que predico, eso es lo que vivo. Palabras de la Biblia, las cuales conozco, mas no las estoy viviendo, es porque estoy pasando el proceso. Escúchame bien, pero estoy
pero lo reconozco, lo vivo, me vivo superando. Entonces es un proceso, es una prueba, pero no es más que, no es algo, es mucho más que una prueba, porque una prueba es cuando tú estás siendo probado por algo que tú desconoces, pero lo demás ya pasa de ser prueba a proceso. Compréndeme bien dónde te voy a llevar. Estoy trayendo palabras que en las redes sociales o que pocos hermanos, pocos cristianos desconocen. Cristianos con 10, 15, 20, 30 años, pastores, todavía no saben eso. Todavía desconocen lo que es la palabra proceso, el significado de la palabra proceso. Por eso en mis videos yo siempre digo, estudien las palabras, estudien el diccionario. Te voy a dar clave del discernimiento que Dios me dio. Estudien las palabras, después estudien la Biblia para que la puedan comprender. Por eso dice la palabra, por eso dice el Señor, mi pueblo carece de conocimientos. Gloria a Dios. La presencia de Dios está conmigo. Gloria a Dios. Te amo y te alabo, Jehová. Gloria a Dios. Ahora, ¿qué es lo que pasa? El desconocimiento de la palabra. El desconocer, el no invertir tiempo para saber quién es tu Dios. Qué es lo que verdaderamente, de verdad, Él quiere hacer contigo. Dónde Él quiere que tú te rindas. Dónde Él quiere que tú asimiles. Dónde Él quiere que tú progreses. Ese desconocimiento, eso es lo que te deja ciego. Es lo que te mantiene donde tú estás, aquí abajo, con la palabra. Lo que entre paréntesis tú le llamas proceso. Pero mira, vengo para decirte que no es proceso. Lo que tú estás viviendo no es un proceso. Lo que el 90%, no, 90 no, lo que el 99,5% de los cristianos están viviendo, que según ellos, entre comillas, proceso, no es ningún proceso. Te voy a explicar una cosa. Vamos a dejar eso de la palabra proceso, vamos a dejarlo a un lado. Vamos a hablarte ahora del pecado, ¿ok? Porque yo te quiero llevar a otro nivel. Yo quiero que tú te alimentes de lo que Dios me alimenta a mí. Amén. El pecado. El pecado, Dios aborrece el pecado, pero no al pecador. ¿Por qué? Porque el pecador fue hecho a su imagen y semejanza de Él y fue hecho por Él mismo, Jehová de los ejércitos, gloria a Dios. Mi alma te alaba. Entonces, ¿qué sucede? Dios nunca puede, es como tú, escúchame bien, tú que tienes hijos, tú que tienes hijas, tú nunca puedes aborrecer tus hijos porque son parte tuya. Si lo aborreces a ellos, aborreces parte de ti, porque en ellos se refleja 1%, tanto por ciento, X% de ti. Tanto como en lo bueno como en lo malo. Ahora aquí. El pecado es algo. ¿Qué es el pecado? El pecado es algo que uno hace que es erróneo, que no está aprobado por Dios, que no está aprobado ni siquiera por tu conciencia. Tu conciencia misma te delata y te hace ver cuando tú estás haciendo algo malo. Compréndeme bien. Cuando tú estás haciendo algo malo, tu conciencia te delata. Tu conciencia te dice, esto no está bien. Ahora, perdón, hay algo que nosotros le decimos también conciencia. Yo estoy repitiendo varias veces la palabra conciencia. Sucede que uno dice, como yo decía antes, la voz de la conciencia, pero yo siempre en mi lógica sabía. ¿Qué es eso, voz de la conciencia? Siempre he tenido una duda con esa palabra, con ese nombre con el que fue bautizado. Oye, escúchame bien, la voz de la conciencia te habla, te dice. Eso es cuando uno está en el mundo mundano, cuando uno es impío, o sea, cuando uno no está convertido, cuando uno no acepta a Jesucristo como su Salvador, cuando uno de verdad no está metido en el Evangelio. Uno dice, la voz de la conciencia me habló, la voz de esto. No hay voz de la conciencia. Te voy a decir una cosa, hay dos voces, hay tres. Hay una conciencia en ti, hay algo en ti que te hace reconocer lo que está bien, lo que está mal. Pero hay dos voces que te hablan. La voz de la conciencia es lo que le dicen la voz de la conciencia, por eso el Espíritu Santo, que es el que siempre te reprocha tus pecados, el que siempre no te reprocha, Él te confronta. Él no reprocha, Él te confronta, rectifico tus pecados. Ahora, la otra voz que te dice, hazlo, no importa. Ese es el demonio. Entonces esas son las dos voces que te hablan. La voz
del Espíritu Santo y la voz del enemigo. Amén. ¿Qué sucede? El pecado es, yo abro esta llave, la dejo botando agua, sé que está botando agua, se está desperdiciando. Yo la dejo por horas y horas y horas. No me importa que el agua se bote. Escúchame bien. ¿Qué sucede? Mañana vuelvo y hago lo mismo. La dejo por 2, 3 horas y me voy y dejo el agua botándose. Mira. Mira bien. Dejo el agua botándose. Me voy. Sé que se está botando el agua. Mi conciencia me dice, entre comillas, pero que es el Espíritu Santo, me dice, eso no está bien. El agua se está botando, cuesta dinero. Está haciéndole daño a otras personas. También me lo reprochan otras personas. Todo el mundo me lo dice, yo lo sé. Cierro la llave, pero mañana vuelvo y vuelvo y lo hago. Mañana vuelvo y lo hago. Me lo dicen, yo lo sé, pero no me importa. Lo sigo haciendo. Vuelvo y lo hago. Ahora pasa un año, pasa una semana, pasan 2 semanas, pasa un mes, pasan 4 meses, pasa un año, pasan 3 años, pasan 4 años, pasan 10, 15, 20 años. Yo sigo haciéndolo. Vamos a ser serios. Ese es un proceso. Ese es un proceso, no, eso no es un proceso. Te voy a traer la palabra. Mira, dice la palabra, gloria a Dios, vuelve la puerca y se revuelca en el fango después que se bañó. Es un proceso. El que la puerca vuelve y se revuelca en el fango es un proceso. No, hermano, es un pecado, es que se divierte haciéndolo. Es que se entretiene, es que no conoce mejor que eso. ¿Entiendes? Entonces yo abrir la llave, dejarlo así, cometer ese error, que es pecado, no es ningún proceso. Yo le puedo llamar proceso para justificar mi charlatanería, mi sinvergüenzada. Sorry, hermano, discúlpeme, pero vamos a ser serios. Son pecados, son cosas que yo sé que la hago mal, pero me encanta hacerlas, las sigo haciendo, me placen. No sé qué le encontraría, depende de qué pecado esté haciendo. Usted, hermano, o yo mismo, tal vez. Pero no pienso dejarlo, sencillamente estoy aferrado al pecado, estoy aferrado. Es más fácil hacer lo malo que lo bueno. Es más fácil yo cuidar el agua para que otro la utilice que yo derramarla. Amén. Y por cierto, es algo que yo hago. Yo dejo botar mucha agua y Dios me confronta con eso. Cuando me habla, yo sé que no es ninguna voz de la conciencia, es el Espíritu Santo, debido a la comunión que tengo con el Espíritu Santo. Debido a que conozco la palabra y sé quién es Dios. Debido a que he visto milagros constantemente a diario. Y predicar yo la palabra y estar parado delante de esta cámara es otra obra y milagro de Dios. Amén. Entonces, lo que yo quiero dejar claro es, hermanos dicen que esto es un proceso. No, usted no está en un proceso. Usted tiene que arrepentirse, hermano, de su pecado. Punto. Claro. Arrepiéntase. Está bueno ya. Porque la palabra que traje ahora aquí del desierto. Ellos fueron por eso, después que ellos se quejaron y todo, Dios lo dejó en el desierto y dijo, voy a exterminar este pueblo porque no comprende. Porque ellos, el proceso de ellos ya pasó de 400 años. Ahora llegó la etapa de liberación, ahora llegó donde venían los cambios. Pero en los cambios ellos se quedaron atrás y decidieron mejor quedarse con sus mismas costumbres, con sus viejos hábitos. O sea, se quedaron aferrados. Ciego, cuando tú te aferras a cosas que no van, a cosas, a pecados, tu vista se empaña, tú quedas ciego. Y cuando tú quedas ciego, tú terminas llamándole proceso a algo que tú puedes terminar, mira, así, en un segundo, algo que tú terminas en un segundo, porque el pecado, porque esto aquí, la llave, ¿está viendo? Solamente cuando yo la cierre, pasó todo, ahí mismo acabó todo. Pero mientras yo la deje botando agua, es que nunca ese pecado va a parar. Entonces, no es proceso. Es que el proceso es un proceso. Toda la vida mintiendo, un ejemplo. Diciendo mentiras. Y es un proceso. ¿Qué es lo que es un proceso? Eso no es proceso.
El proceso es repetir. La puerca vuelve y se revuelca en el fango, se revuelca en el fango. Tú le llamas proceso, no. Yo le llamo sinvergüenzada, charlatanería, si no fuera cristiano. Pero como soy cristiano, digo que, hermano, arrepiéntete. Salte de ese pecado, córtalo. Corta ese pecado porque Dios quiere que tú avances para que no te hagas como los egipcios. Por eso es que, mira, Dios me hace traerte esta palabra. Por eso es que hay personas que tienen unos ministerios muy grandes, Dios les pone ministerio, se mueren y nunca llegan a ejercer su ministerio. Yo conozco personas, todos los cristianos que conozco casi tienen la misma historia. Tienen 8 años, tienen 10 años, tienen 12 años, tienen 20 años, tienen 40 años, que tengo un llamado, que tengo esto, Dios me llamó, Dios me llamó. Ajá. ¿Y entonces qué pasó? ¿Qué proceso? Proceso. Mentira tuyo. Dios te llamó, te dijo, ve a esto, pero tú no has hecho nada. Tú no haces nada. Nada más que vivir tu propia vida, nada más que dedicarte a lo tuyo personal, que según tú es lo que te conviene. Entonces tú no estás en ningún proceso. Tú lo que estás es en desobediencia o pecado. Anota esas dos. Desobediencia o pecado. Sencillamente desobediencia. Desobediencia es lo mismo que pecado. Es solamente una forma más. Es otro nivel de pecado, pero es pecado. Porque en el final, para tú pecar, antes de tú pecar, escúchame bien, antes de tú pecar, tú tienes que desobedecer. Entonces, en el final, todo lo que es pecado es desobediencia a Dios. Punto. Punto. Entonces, un pecado más leve que otro, pero al final es un pecado de desobediencia. Y uno te lleva al otro. Entonces, aprendamos a ser sinceros. La palabra, el mensaje. Uno de ellos aquí es, aprendamos a ser sinceros con nosotros mismos. Paremos de justificar nuestros pecados y nuestros errores. Yo conozco hermanos que no hacen nada, conozco hermanos que hacen maldades, conozco hermanos que hacen atrocidades. Y lo que dicen, estoy en un proceso, un proceso. Usted no está en ningún proceso. Usted está en pecado, hermano. Usted no tiene planes de arrepentirse, punto. Conozco pastores haciendo porquerías, desastre. Conozco hermanos aplastando a otros. Hermanos aplastando a otros. Y dicen, no, porque tú estás en un proceso. No. Tú tienes que parar de atropellar a ese hermano. Tú sí estás en un proceso, pero estás en pecado. Porque conoces la palabra, sabes lo que haces y está pisoteando a otro. Está tronchándole el ministerio a otro. Tú no estás. Y tú dices que ese hermano está en proceso. Que ese hermano es un proceso. No, ese hermano está en un proceso. Porque está siendo apedreado por ti. Escucha, pues yo sí sé bajar la palabra. Gloria a Dios, Dios me dio esa unción para bajar la palabra. Tú lo atropellas y él sufre. Él está en proceso, tú estás en pecado. Compréndeme bien. No justifique tus pecados. Creo que hasta aquí lo dejo. Arrepintámonos, hermanos, para que Dios haga la obra. Dios tiene planes contigo, pero te voy a decir una cosa. 10 años, 20 años, que Dios no te haga lo que le hizo al pueblo de Israel. Decidió matar, exterminar a esa generación. 40 años en el desierto vagando y dando vueltas y decidió exterminarla. Entonces cuando murieron, entonces comenzó con nosotros. 40 años, compréndeme bien, nunca fue proceso. Fue un castigo. Fue un castigo, nunca proceso. Los procesos tienen un tiempo y otra cosa más. El proceso también depende. Un proceso es donde se te va a dar una lección. Vamos a llevarte a otra palabra. Vamos a llevarte a otra parte de la Biblia. Un ejemplo de la Biblia. Job. Job es un proceso. ¿Por qué es un proceso? Porque él nunca lo pidió. A él se le dio un proceso. A él lo pusieron un proceso. Dios lo puso un proceso. El enemigo quiso que él fuera probado, que él fuese probado. Eso es un proceso. Un proceso es algo que él no pidió, pero que Dios decidió llevarlo, transportarlo, elevarlo a otro nivel. Eso fue un proceso. Eso fue un proceso. Entonces, ¿qué pasó? En ese proceso, él pasó de todo y fue superado. Pero fue un proceso. Ahora, ese proceso duró el tiempo que él tardó en asimilar y comprender el mensaje de Dios. Porque también el proceso depende, el proceso depende de qué tan rápido tú asimiles, tú captas la idea y el mensaje del plan, propósito que Dios quiere hacer contigo. Un propósito también, un proceso también, hasta en el trabajo, que
A veces no son cosas 100% de Dios, pero es un proceso que otras personas te ponen. Pero en el final son cosas de Dios porque Dios lo permite todo. Amén. Entonces esa es la idea. Por eso le digo, sean conscientes con ustedes mismos y no se confundan. No llamen a todos sus pecados proceso. Vamos a ser sinceros. Que el Señor me lo bendiga a todos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanos, siempre hay tiempo para arrepentirse. Recuerden, Cristo los ama. Amén y amén. Gloria a Dios.